La Navidad se supone que es tiempo de amor, familia y unión, pero la Navidad pasada yo, Gustavo Orlando Aguirre, viajé hasta la casa de mi hijo sin avisarle, toqué su puerta bajo una nevada implacable y me dejaron esperando afuera mientras adentro festejaban y reían como si yo no existiera. Cuando finalmente abrieron esa puerta, dije solo 2 palabras que cambiaron todo para siempre. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte algo importante. Si te gustan este tipo de historias reales, llenas de emoción y lecciones de vida, por favor suscríbete al canal. Estamos trabajando duro para llegar a los 10,000 suscriptores, y cada suscripción cuenta. También déjame un comentario diciéndome desde qué país me estás viendo. Quiero saber dónde están todas las personas que, como yo, creen en el respeto y la dignidad familiar. Y si crees que esta historia merece ser escuchada, regálame un like. Ayúdame a que más personas conozcan lo que sucedió aquella noche de Navidad. Tú tienes el poder de hacer que este mensaje llegue más lejos. Ahora sí, déjame contarte cómo llegué a ese momento. Mi nombre es Gustavo Orlando Aguirre, tengo 58 años y soy mexicano de corazón y de sangre. Toda mi vida la dediqué a una sola cosa: ser un buen padre para mi hijo Rodrigo. No fue fácil, nunca lo fue, pero cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso que gasté en su educación, lo hice con amor. Lo hice pensando que algún día, cuando yo fuera viejo, tendría a mi hijo cerca. Pensé que la familia sería lo más importante para él, como lo fue para mí. Pero la vida tiene formas crueles de enseñarte que las cosas no siempre salen como uno planea. Rodrigo creció, se convirtió en un hombre exitoso, se casó con Mariana Cruz y poco a poco yo me convertí en un estorbo, en una molestia, en alguien del pasado que era mejor olvidar. Durante meses intenté comunicarme con él. Llamadas que no contestaba, mensajes que leía pero ignoraba, invitaciones rechazadas con excusas vacías. Estoy ocupado, papá. Tenemos compromisos, papá. Tal vez otro día, papá. Entonces decidí que esta Navidad sería diferente. No iba a esperar una invitación que nunca llegaría. Tomé un autobús, viajé horas bajo el frío de diciembre, llegué hasta su casa en una zona residencial que yo ayudé a pagar y toqué a su puerta con el corazón lleno de esperanza. Pero lo que encontré del otro lado de esa puerta me rompió el alma de una manera que jamás imaginé, porque mientras yo temblaba de frío afuera, con la nieve cayendo sobre mi cabeza, adentro escuchaba música, risas, voces alegres brindando. Mi hijo estaba ahí, su esposa estaba ahí, y yo, su padre, el hombre que lo dio todo por él, estaba parado como un mendigo en su entrada. ¿Y sabes qué fue lo peor de todo? Que cuando finalmente abrieron esa puerta, no vi amor en sus ojos, vi incomodidad, vi molestia, vi vergüenza, y fue en ese momento que pronuncié esas 2 palabras. Pero antes de decirte cuáles fueron, necesitas entender toda la historia. Necesitas saber quién soy yo, qué hice por mi hijo, y cómo llegamos a ese punto de quiebre. Nací en un barrio humilde de la Ciudad de México. Mi padre era albañil y mi madre vendía tamales en el mercado. Crecí viendo cómo se rompían la espalda por darnos de comer a mis hermanos y a mí. Aprendí desde niño que en esta vida nada es regalado, que todo se gana con esfuerzo, sudor y dignidad. Cuando tenía 24 años, conocí a Rosa, la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Nos casamos, jóvenes llenos de sueños. Al año nació Rodrigo, y recuerdo que cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, hice una promesa silenciosa. Este niño tendría todo lo que yo nunca tuve. Estudiaría en buenas escuelas, tendría oportunidades. No cargaría bultos de construcción a los 14 años como yo lo hice. Trabajé en todo lo que pude. Fui mesero, chofer, guardia de seguridad, vendedor. A veces tenía 2 empleos al mismo tiempo. Rosa y yo nos turnábamos para cuidar a Rodrigo. Vivíamos en un departamento pequeño, pero estaba lleno de amor. Cada noche, sin importar cuán cansado estuviera, yo le leía cuentos a mi hijo. Le enseñaba sobre respeto, sobre valores, sobre ser un hombre de bien. Cuando Rodrigo tenía 6 años, Rosa murió en un accidente de tráfico. El mundo se me derrumbó.
mi esposa, mi compañera, la madre de mi hijo, se fue en un instante. Rodrigo quedó destrozado, y yo también, pero no podía darme el lujo de quebrarme. Tenía un hijo que dependía de mí. Así que seguí. Adelante, solo, sin ayuda de nadie. Me convertí en padre y madre al mismo tiempo. Levantaba a Rodrigo, le preparaba el desayuno, lo llevaba a la escuela, iba a trabajar, regresaba corriendo para recogerlo. Hacíamos la tarea juntos, cenábamos, y antes de dormir siempre le decía: «Te amo, hijo. Todo lo que hago es por ti». Y él me abrazaba y me decía: «Te amo, papá. Eres el mejor papá del mundo». ¿Sabes lo que es escuchar esas palabras de tu hijo? Es lo que te da fuerzas para seguir, cuando el cuerpo ya no puede más. Rodrigo era un niño inteligente, aplicado, respetuoso, me llenaba de orgullo. Cuando terminó la preparatoria con excelentes calificaciones, supe que tenía que hacer todo lo posible para que estudiara en la universidad. Pero no teníamos dinero, así que pedí préstamos, vendí el coche que tanto me había costado comprar, acepté turnos nocturnos que destrozaban mi salud, pero lo logré. Rodrigo entró a estudiar administración de empresas en una universidad privada. Durante esos 4 años, yo viví con lo mínimo. Comía lo más barato. No compré ropa nueva. No salí a ningún lado. Cada peso que ganaba iba directo a la educación de mi hijo, a sus libros, a su transporte, a su comida. Rodrigo se graduó con honores. Consiguió un trabajo excelente en una empresa internacional. Yo estaba tan orgulloso que lloré el día de su graduación. Todas las noches sin dormir habían valido la pena. Mi hijo había logrado lo que yo nunca pude. Poco después, conoció a Mariana Cruz, una mujer de familia acomodada, bonita, educada. Al principio me cayó bien. Parecía inteligente y ambiciosa. Rodrigo estaba enamorado, y yo me alegraba por él. Se casaron en una boda hermosa que yo ayudé a pagar, aunque ellos no necesitaban mi dinero. Pero quería contribuir. Era mi único hijo, mi única familia. Compraron una casa en una zona residencial. Rodrigo ascendió en su trabajo. Mariana también tenía una buena posición. Económicamente, les iba muy bien. Yo seguía trabajando, ya más viejo, más cansado, pero feliz de ver a mi hijo triunfar. Al principio me visitaban. Íbamos a comer juntos. Rodrigo me llamaba para contarme cosas, pero con el tiempo, esas llamadas se fueron espaciando. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Las excusas se volvieron más comunes. «Es que tenemos mucho trabajo, papá. Es que los fines de semana tenemos compromisos sociales. Es que estamos muy ocupados». Y yo entendía, o al menos trataba de entender. Pensaba que era normal, que los jóvenes tienen su vida, que yo no debía ser una carga para ellos, pero había algo en la mirada de Mariana cuando me veía, algo que no me gustaba, una especie de desdén, como si yo fuera una vergüenza, como si mi ropa sencilla, mis manos callosas, mi forma de hablar humilde, fueran algo de lo que avergonzarse. Y lentamente, muy lentamente, comencé a darme cuenta de algo terrible. Mi hijo se estaba alejando de mí, y no sabía cómo detenerlo. El distanciamiento no fue de un día para otro, fue gradual, como una herida que se abre poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que estás sangrando y ya es demasiado tarde. Al principio fueron cosas pequeñas. Llamaba a Rodrigo y tardaba días en devolverme la llamada. Cuando finalmente lo hacía, la conversación era breve, cortante, como si tuviera prisa por colgar. «Perdón, papá, estoy en una junta». «Perdón, papá, voy saliendo». Siempre una disculpa, pero nunca tiempo para su padre. Intenté visitarlos sin avisar un par de veces. La primera vez, Rodrigo me recibió, pero noté tensión. Mariana apenas me saludó. Se quedó en la cocina todo el tiempo que estuve ahí. La casa era hermosa, moderna, llena de cosas caras. Y yo, sentado en su sala elegante con mi ropa gastada, me sentí fuera de lugar, como un intruso en la vida de mi propio hijo. «Papá, la próxima vez avísame antes de venir, ¿sí? Es que a veces tenemos planes», me dijo Rodrigo cuando me iba. Lo dijo con una sonrisa, pero había algo frío en sus palabras. La segunda vez que intenté visitarlos sin avisar, directamente no abrieron la puerta. Vi el coche de Rodrigo estacionado afuera. Escuché la televisión encendida adentro.
Toqué varias veces. Nada. Me quedé ahí parado 10 minutos, sintiéndome como un tonto, hasta que finalmente me fui. Esa noche lloré en mi departamento vacío. No lo podía creer. Mi hijo me había ignorado deliberadamente. El niño que yo crié, al que le di todo, había fingido no estar en casa para no recibirme. Traté de justificarlo en mi mente. Tal vez estaban dormidos. Tal vez no escucharon. Pero yo sabía la verdad. Simplemente no quisieron abrirme. Los meses pasaron y las cosas empeoraron. Dejé de ser invitado a las reuniones familiares. Me enteré por Facebook que habían hecho una cena de acción de gracias con los padres de Mariana, sus hermanos, primos. En las fotos se veían felices, brindando, riendo. Yo no estaba ahí, ni siquiera sabía que habían hecho esa cena. Le mandé un mensaje a Rodrigo. Hijo, vi las fotos de la cena. Se ve que la pasaron bien. Hubiera sido lindo estar ahí con ustedes. Me respondió 2 días después. Perdón, papá, fue algo de último momento. La próxima te avisamos. Pero la próxima nunca llegó. En Navidad de hace 2 años me invitaron a su casa. Pensé que tal vez las cosas estaban mejorando. Llegué con regalos para ellos. Nada costoso, porque no tengo mucho dinero, pero regalos con cariño. Un suéter para Rodrigo. Un juego de toallas bonitas para Mariana. Cuando abrieron mis regalos, vi la decepción en sus caras. Mariana forzó una sonrisa y dijo, «¡Ay, qué lindo, Gustavo, gracias!» Pero el tono era condescendiente, como cuando le hablas a un niño pequeño. Luego abrieron los regalos que se habían dado entre ellos. Relojes caros, ropa de marca, perfumes importados, y ahí estaba yo con mis regalos humildes, sintiéndome miserable. Durante la cena, hablaron de viajes que habían hecho a Europa, de restaurantes exclusivos donde habían comido, de gente importante que conocían. Yo traté de participar en la conversación, contar anécdotas de mi trabajo, pero noté que Mariana ponía los ojos en blanco. Rodrigo cambiaba de tema rápidamente, como si lo que yo decía no tuviera valor. En un momento, comenté algo sobre mi infancia pobre, sobre cómo mi madre vendía tamales. Era una historia que siempre le había gustado a Rodrigo cuando era niño. Pero esa noche, Mariana soltó una risa incómoda y dijo, «Ay, Gustavo, siempre con las mismas historias del pasado». Rodrigo no me defendió. Solo se quedó callado mirando su plato. Me fui de esa cena con el corazón roto. Mi hijo se avergonzaba de mí, de mi humildad, de mis orígenes, de todo lo que yo era. Después de eso, dejé de insistir tanto. Me dolía demasiado el rechazo. Esperaba que ellos me buscaran, pero no lo hicieron. Mi cumpleaños número 57 pasó sin una llamada de Rodrigo, ni un mensaje, nada. 3 días después me escribió, «Perdón, papá, se me pasó tu cumpleaños. He estado muy ocupado». Como si olvidar el cumpleaños de tu padre fuera algo normal. Llegó el día del padre. Ese día esperé. Me quedé en casa todo el día, con el teléfono en la mano esperando que sonara, que mi hijo, el único hijo que tengo, me llamara para felicitarme, para decirme que me amaba, para recordar todo lo que hice por él. El teléfono nunca sonó. En la noche le escribí, «Hijo, hoy es día del padre». Me respondió 1 hora después, «Cierto, papá. Feliz día, un abrazo, un abrazo». Eso fue todo. Ni una llamada, ni una visita. Solo 2 palabras frías, en un mensaje de texto. Fue en ese momento que algo se rompió dentro de mí. Una parte de mi corazón que todavía tenía esperanza, que todavía creía que las cosas podían volver a ser como antes, murió ese día. Me pregunté 1 y 1000 veces qué había hecho mal. ¿Fui demasiado insistente? ¿Demasiado presente? ¿Mi humildad era tan vergonzosa que mi propio hijo ya no quería saber de mí? Hablé con algunos amigos, gente de mi edad que también tiene hijos. Me dijeron que es común, que los hijos se alejan cuando forman sus propias familias. Pero yo veía a otros padres en el parque con sus hijos adultos, con sus nietos. Los veía reír juntos, abrazarse, y yo sentía una envidia que me carcomía por dentro, porque yo no tenía eso. Yo tenía un hijo que me trataba como una obligación molesta, como alguien del pasado que era mejor olvidar. Los meses pasaron, el año pasó, y llegó diciembre de nuevo.
Navidad, la época del año que se supone es de familia. Esperé una invitación que nunca llegó. Entonces tomé una decisión desesperada, tal vez estúpida, pero necesaria para mi corazón. Iba a ir a ver a mi hijo, sin avisar, sin pedir permiso, porque yo soy su padre, porque él es mi familia, y porque maldita sea, no iba a pasar otra Navidad solo. Tomé un autobús que me llevó 3 horas. El frío de diciembre calaba hasta los huesos. Llegué a su vecindario residencial al anochecer del 24 de diciembre. Frente a su casa había varios coches estacionados. Se veían luces encendidas. Escuchaba música, voces alegres. Estaban haciendo una fiesta, y yo no estaba invitado. Con el corazón latiéndome fuerte, caminé hasta su puerta. Y toqué. Toqué el timbre una vez, luego otra. Las voces adentro continuaban, las risas no se detenían. Escuchaba claramente la voz de mi hijo, esa voz que conocía desde que era un bebé, hablando animadamente con otras personas. Volví a tocar, esta vez más fuerte, más insistente. La música bajó de volumen un poco. Escuché pasos acercándose a la puerta. Luego se detuvieron. Hubo silencio. Supe en ese momento que estaban mirando por la mirilla, que sabían que era yo. Pasaron 10 segundos, 20, 30. No abrieron. El frío me calaba hasta los huesos. Había comenzado a nevar ligeramente, esos copos pequeños que se pegan en el cabello y la ropa. Me subí el cuello del abrigo viejo que llevaba, ese que había comprado hace años en un tianguis y que ya estaba gastado, pero era el único que tenía para el invierno. Toqué de nuevo, esta vez golpeando con los nudillos más fuerte. No iba a irme, no esta vez. «Rodrigo, soy yo, tu padre, ábreme, por favor». Más silencio. Pero ahora las voces adentro se habían apagado casi por completo. Sabía que todos estaban escuchando, que todos sabían que el padre pobre, el padre vergonzoso, el padre que no encajaba en su mundo de lujos, estaba afuera tocando como un mendigo. Las lágrimas comenzaron a querer salir de mis ojos, pero las contuve. No iba a llorar. No todavía. «Rodrigo, hace mucho frío. Solo quiero pasar la Navidad con ustedes. Soy tu padre». Finalmente escuché voces susurrando adentro. Una discusión en voz baja. Reconocí la voz de Mariana, aguda, molesta, y la de Rodrigo, tratando de calmarla. Entonces, la puerta se abrió. Apenas una rendija. Lo suficiente para que Mariana asomara su rostro perfectamente maquillado, su cabello arreglado para la fiesta, sus aretes caros brillando bajo la luz del recibidor. «Gustavo», me dijo. «No, don Gustavo, no suegro, solo mi nombre», dicho con fastidio. «No sabíamos que ibas a venir. Quería darles una sorpresa», dije, tratando de sonreír a pesar del frío que me hacía temblar. «Es Nochebuena. Pensé que podríamos estar juntos». «Es que tenemos invitados», respondió ella, sin abrir más la puerta. «Es una cena privada, familia de mi lado». «Yo también soy familia», dije, y mi voz se quebró un poco al decirlo. «Soy el padre de Rodrigo». Mariana me miró con esa expresión que ya conocía bien. Esa mezcla de lástima y desprecio, como si yo fuera un perro callejero pidiendo comida. «Gustavo, no es un buen momento, deberías haber llamado antes». «Llamé muchas veces, nunca contestan, nunca me invitan. ¿Qué se supone que deba hacer?» Detrás de ella apareció Rodrigo, mi hijo, mi único hijo, el niño al que cargué en brazos, al que le enseñé a caminar, a leer, a ser un hombre de bien. Llevaba una camisa cara, pantalones de vestir, zapatos brillantes. Se veía exitoso, se veía próspero, se veía incómodo. «Papá», dijo, sin mirarme a los ojos, «¿qué haces aquí?» «Vine a verte, hijo, a pasar la Navidad contigo. ¿Es mucho pedir?» «Es que, papá, tenemos gente. Los padres de Mariana están aquí, sus hermanos. Es una cena formal. Puedo quedarme callado, no molestaré. Solo quiero estar con ustedes». Mariana soltó una risa corta, sin humor. «Gustavo, estás empapado, vienes todo despeinado. No puedes entrar así». Sentí como si me hubieran abofeteado. Me miré a mí mismo. Mi abrigo viejo, mojado por la nieve.
mis zapatos gastados, mi pantalón que había remendado yo mismo porque no tenía dinero para uno nuevo, mis manos ásperas, marcadas por años de trabajo duro, y entendí perfectamente. Yo era una vergüenza para ellos. Mi pobreza, mi humildad, mi apariencia, todo lo que yo era, les daba pena. Rodrigo, dije, mirando directo a mi hijo, yo te crié, te di todo. Trabajé día y noche para que tú pudieras tener lo que yo nunca tuve, y ahora me vas a dejar afuera en la nieve porque tu esposa dice que vengo despeinado. Rodrigo bajó la mirada. Por un segundo, solo un segundo, vi un destello de algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Vergüenza? Pero Mariana puso su mano en el brazo de él, posesiva, controladora. Rodrigo y yo tenemos una vida ahora, dijo ella con frialdad. Una vida que construimos juntos. Y no podemos estar siempre arrastrando el pasado. Arrastrando el pasado. Eso era yo para ella. Un lastre. Un recordatorio incómodo de que su esposo no había nacido en una familia rica, que su esposo había crecido pobre, criado por un padre obrero. «Papá, entiende», dijo Rodrigo, y su voz sonaba cansada, derrotada. «No es personal, es solo que este no es un buen momento». La nieve caía más fuerte ahora. Me estaba congelando. Llevaba parado ahí afuera casi 10 minutos. Dentro de la casa veía el calor, las luces del árbol de Navidad, escuchaba villancicos de fondo. Y yo estaba afuera, excluido, rechazado, por mi propio hijo. Algo dentro de mí se solidificó en ese momento. Una claridad fría, como la nieve que caía sobre mí. Toda la tristeza, toda la pena, toda la desesperación que había sentido durante meses se convirtió en otra cosa, en dignidad. Miré a Rodrigo directo a los ojos, luego a Mariana. Estaban esperando que yo rogara, que suplicara, que me humillara aún más, pero no lo hice. En cambio, dije solo 2 palabras. 2 palabras que salieron de lo más profundo de mi ser. 2 palabras cargadas con todo el dolor, toda la decepción, toda la fuerza que me quedaba. Está bien. Eso fue todo. Está bien. Rodrigo parpadeó confundido. Mariana frunció el ceño. Está bien, repetí, más fuerte esta vez. Entiendo perfectamente. Me di la vuelta y empecé a caminar. No corrí, no me derrumbé. Caminé con la espalda recta, con la cabeza en alto, alejándome de esa casa, de esa puerta, de esas personas que alguna vez creí que eran mi familia. «Papá, espera». Escuché la voz de Rodrigo detrás de mí. No me detuve. «Papá, no te vayas así». Seguí caminando. Escuché la puerta cerrarse. No volteé. La nieve seguía cayendo, pero yo ya no sentía el frío, porque algo había cambiado en mí esa noche. Las 2 palabras que dije no fueron de derrota. Fueron el inicio de algo diferente. Algo que ellos jamás esperarían y que nunca, nunca olvidarían. Caminé bajo la nieve durante 20 minutos hasta llegar a la parada del autobús. Mis zapatos estaban empapados, mis pies entumecidos, pero mi mente estaba extrañamente clara, más clara de lo que había estado en meses. Me senté en la banca, fría de la parada, solo bajo la luz amarillenta del poste, viendo caer la nieve. Las calles estaban vacías. Todo el mundo estaba en casa, con sus familias, celebrando. Y yo estaba ahí, un viejo de 58 años, rechazado por su único hijo en Nochebuena. Pero no lloré. Por primera vez en todo ese proceso doloroso de rechazo y humillaciones, no lloré. Algo se había roto dentro de mí cuando pronuncié esas 2 palabras. Está bien, pero no se había roto en el sentido de destruirse. Se había roto como se rompe una cadena, como se rompe una jaula. Durante años desde que Rosa murió, toda mi identidad había estado atada a ser padre de Rodrigo. Todo lo que hacía, todo lo que pensaba, todo lo que planeaba, giraba en torno a él. Yo era el papá de Rodrigo, nada más. Y me había aferrado a esa identidad con tanta fuerza que había permitido que me pisotearan, que me ignoraran, que me humillaran, todo con tal de no perder a mi hijo. Pero esa noche, parado en la nieve, rechazado de la manera más cruel posible, entendí algo fundamental. Ya había perdido a mi hijo. El Rodrigo que yo crié,
El niño que me decía, «Eres el mejor papá del mundo». Ese Rodrigo ya no existía. Se había convertido en otra persona, en alguien que valora más las apariencias que la sangre, en alguien que prefiere la comodidad de su esposa manipuladora antes que el amor de su padre. Y yo no podía seguir persiguiendo un fantasma. El autobús llegó. Subí. El conductor me miró con lástima al verme empapado y temblando. Me senté en la parte de atrás, viendo por la ventana cómo la nieve cubría las calles. Durante todo el viaje de regreso a mi departamento, no pensé en Rodrigo. Pensé en mí, en Gustavo Orlando Aguirre, en quién era yo más allá de ser padre, en qué había sacrificado de mí mismo durante todos estos años, y la respuesta me golpeó duro. Lo había sacrificado todo. No tenía hobbies, no tenía amigos cercanos, no tenía planes propios. Toda mi vida había girado alrededor de mi hijo, y ahora que él no me quería en su vida, ¿qué me quedaba? La respuesta debería haberme deprimido, pero no lo hizo. Al contrario, me llenó de una extraña determinación. Llegué a mi departamento cerca de la medianoche. Me quité la ropa mojada, me di una ducha caliente, me puse ropa seca y me preparé un té. Me senté en la pequeña mesa de mi cocina y saqué un cuaderno viejo que tenía guardado. Y comencé a escribir. Escribí todo. Cada sacrificio que había hecho por Rodrigo. Cada peso que había gastado en su educación. Cada noche, sin dormir trabajando para que él tuviera lo que yo nunca tuve. Cada momento en que había puesto sus necesidades antes que las mías. No lo escribí con amargura. Lo escribí con claridad, con hechos, con números, con fechas. Luego escribí sobre el distanciamiento, sobre cada rechazo, sobre cada humillación, sobre esa noche en la nieve. Cuando terminé, eran las 3 de la mañana. Leí todo lo que había escrito, y una cosa quedó absolutamente clara. Yo no le debía nada a Rodrigo, pero él me debía todo a mí. Durante los siguientes días algo cambió en mi comportamiento. Dejé de intentar comunicarme con Rodrigo. No le mandé mensajes de texto, no lo llamé, no revisé su Facebook obsesivamente para ver qué estaba haciendo. Simplemente lo dejé ir. El primer día fue raro. Me sorprendía a mí mismo alcanzando el teléfono para mandarle un mensaje y tenía que detenerme conscientemente. No, me decía, se acabó. El segundo día fue más fácil, el tercero aún más. Rodrigo notó el silencio. 3 días después de Navidad me mandó un mensaje. «Papá, ¿estás bien? ¿No has llamado?» No respondí. Me mandó otro mensaje al día siguiente. «Papá, no te enojes, entiendo que te molestaste, pero fue un malentendido». No respondí. Una semana después, me llamó. Dejé que sonara hasta que fue al buzón de voz. Me dejó un mensaje. «Papá, contesta por favor. Estamos preocupados. Estamos preocupados». Qué interesante. Ahora que yo no estaba persiguiéndolo, él estaba preocupado. Ahora que yo no estaba rogando por su atención, él quería saber de mí. Pero no le contesté. Usé ese tiempo para mí. Comencé a caminar todas las mañanas en el parque. Conocí a otros señores de mi edad que también iban a caminar. Formamos un pequeño grupo. Hablábamos de fútbol, de política, de la vida. Ninguno de ellos conocía mi historia con Rodrigo. Para ellos, yo era solo Gustavo, un tipo agradable que hacía buenos chistes. Me inscribí en un taller de carpintería en el centro comunitario. Siempre me había gustado trabajar con las manos, pero nunca había tenido tiempo para hobbies. Ahora lo tenía. Descubrí que era bueno. Hice una pequeña repisa de madera que quedó hermosa. Comencé a cocinar recetas nuevas. Durante años había comido lo mismo, cosas rápidas y baratas porque nunca me importó darme gusto. Pero ahora cocinaba para mí, para disfrutar, para vivir. Y algo asombroso pasó. Por primera vez en años me sentí en paz. No feliz todavía. El dolor seguía ahí, enterrado profundo, pero en paz, tranquilo. Ya, no tenía esa ansiedad constante de cuándo me llamará Rodrigo, o por qué no me contesta. Había cortado la cuerda que me ataba a su rechazo. Rodrigo llamó varias veces más. No contesté ninguna. Me mandó mensajes cada vez más insistentes. «Papá, esto es ridículo. Llámame. Papá, ya estuvo bueno del drama. Papá,
Si no me hablas voy a ir a tu casa. Esa última amenaza me hizo sonreír amargamente. Ahora sí quería visitarme. Ahora que yo lo ignoraba, ahora sí tenía tiempo para su padre. Pero yo sabía la verdad. No venía por amor. Venía por culpa. O peor, venía porque le incomodaba que yo, el padre sumiso y rogón, de pronto hubiera dejado de rogar. Pasaron 3 semanas. Era a mediados de enero. Yo seguía sin contestarle, y entonces recibí una llamada. No era de Rodrigo, era de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me hizo hacerlo. «Gustavo Aguirre», dijo una voz profesional al otro lado. «Sí, soy yo. Le hablo del despacho de abogados Hernández y Asociados. Tenemos un asunto que discutir con usted respecto a una propiedad a su nombre». Mi corazón dio un brinco. ¿Propiedad? Yo no tenía propiedades, solo rentaba mi departamento. Debe haber un error, dije. No hay error, señor Aguirre. ¿Puede venir a nuestras oficinas mañana? Es un asunto delicado y preferimos discutirlo en persona. Esa noche no pude dormir. ¿De qué propiedad hablaban? ¿Era algún fraude? ¿Alguien estaba usando mi nombre para algo ilegal? Al día siguiente fui al despacho. Era un lugar elegante, en el centro de la ciudad. Me sentía fuera de lugar con mi ropa sencilla. Me recibió un abogado joven, bien vestido, me ofreció café, abrió una carpeta. «Señor Aguirre, hace 3 años usted firmó como aval para un préstamo hipotecario a nombre de su hijo, Rodrigo Aguirre, ¿es correcto?» Mi sangre se heló. Sí, lo recordaba. Rodrigo me había pedido que firmara unos papeles. Me dijo que era un trámite simple, que solo necesitaban mi firma como formalidad porque él no tenía suficiente historial crediticio en ese momento para la hipoteca de su casa. El banco nunca me explicó bien los detalles. Dije lentamente. Pero sí, firmé. El abogado asintió. Pues bien, señor Aguirre, su hijo dejó de pagar la hipoteca hace 2 meses. El banco está a punto de ejecutar la garantía, y como usted es el aval, es legalmente responsable de la deuda. El mundo se detuvo. «¿Cuánto?», pregunté con la boca seca. 2.400.000 pesos. Casi me caigo de la silla. Eso es imposible. Yo no tengo ese dinero. Yo vivo al día. Lo sabemos, señor Aguirre. Por eso el banco nos contrató para iniciar el proceso legal. Van a embargar todo lo que usted posea, y si no cubre la deuda, puede enfrentar cargos. Mi hijo, mi único hijo, el hijo por el que había dado todo, me había usado como aval, y ahora que no podía pagar, iba a dejar que yo, su padre pobre, cargara con las consecuencias. En ese momento, las últimas fibras de amor que quedaban en mi corazón por Rodrigo se convirtieron en otra cosa, en algo frío, calculado, determinado. «Necesito hablar con mi hijo», le dije al abogado. Esa noche, por primera vez en 3 semanas, marqué el número de Rodrigo. Contestó al primer timbrazo. «Papá, gracias a Dios. Estaba preocupadísimo por ti. ¿Dónde has estado?» Su voz sonaba aliviada, casi cariñosa, como en los viejos tiempos, pero yo ya sabía la verdad. «Rodrigo», dije con voz calmada, «tenemos que hablar». «Por supuesto, papá», dijo Rodrigo, y pude escuchar el alivio en su voz. «Ven mañana a la casa. Podemos cenar juntos, como antes. Mariana va a estar fuera, así que podemos hablar con calma». «Qué conveniente». Mariana iba a estar fuera. Seguramente Rodrigo no quería que ella escuchara la conversación incómoda donde tendría que explicarle a su padre por qué lo había dejado de aval para una deuda millonaria que no podía pagar. «No», dije firmemente. «Nos vemos en un lugar público, en la cafetería del centro, la que está frente al parque, mañana a las 3 de la tarde». Hubo una pausa. Rodrigo no estaba acostumbrado a que yo pusiera las condiciones. «Está bien, papá, ahí nos vemos». Esa noche preparé todo. Saqué copias de los documentos que el abogado me había dado. Hice una lista de todo lo que quería decir. Y lo más importante, llamé a mi pequeño grupo de amigos del parque, les conté la situación, y 2 de ellos, don Miguel y don Fernando, aceptaron acompañarme como testigos. Llegué a la cafetería 15 minutos antes. Don Miguel y don Fernando se sentaron en 1960, una mesa cercana, lo suficientemente lejos para dar privacidad, pero lo suficientemente cerca para escuchar si las cosas se ponían feas.
Rodrigo llegó puntual. Se veía nervioso. Traía puesta ropa casual pero cara, como siempre. Se sentó frente a mí y sonrió. Esa sonrisa que alguna vez me derretía el corazón. Papá, qué bueno que al fin podemos hablar. He estado muy preocupado. ¿Por qué no contestabas mis llamadas? Porque necesitaba tiempo para pensar, dije calmadamente. Tiempo para entender muchas cosas. Mira, sobre lo de Navidad, empezó, pero lo interrumpí. No vine a hablar de Navidad, Rodrigo, vine a hablar de dinero. Su rostro palideció ligeramente. Ahí estaba, la culpa, el miedo. ¿Ya te contactó el banco?, preguntó en voz baja. Su abogado, para ser exactos. Me informaron que dejaste de pagar tu hipoteca, que debo 2.400.000 pesos, que van a embargarme todo, que puedo ir a la cárcel. Rodrigo bajó la mirada. Papá, las cosas se pusieron difíciles. El negocio en el que invertí no salió como esperaba. Perdí mucho dinero. Y con los gastos de la casa, los viajes, el estilo de vida que Mariana espera. Entonces deja de vivir ese estilo de vida, dije sin emoción. Vende la casa, múdense a algo más pequeño, recorta gastos, como yo lo hice toda mi vida. No es tan fácil, papá. Tenemos compromisos sociales, imagen que cuidar. Imagen, repetí la palabra como si fuera veneno. Esa preciosa imagen vale más que tu padre, ¿verdad? No es eso, es solo que pensé que podríamos arreglar esto juntos. Tú eres mi papá. Se supone que los padres ayudan a sus hijos. Me reí, una risa seca, sin humor. ¿Ayudar? ¿Así llamas a esto? Rodrigo, yo te ayudé toda tu vida, te di todo. Y ahora que tú estás en problemas, quieres que yo, un hombre de 58 años que gana el salario mínimo, pague tu deuda millonaria. Puedes pedir un préstamo, o vender algo, o... ¿Vender qué, Rodrigo? ¿Mi refrigerador viejo? ¿Mi televisión de 20 pulgadas? ¿Mis 2 pantalones remendados? No tengo nada, tú lo sabes. Y precisamente por eso me pusiste de aval, porque sabías que si las cosas salían mal, yo no podría defenderte. Yo cargaría con todo. No fue así, protestó él, pero su voz carecía de convicción. Saqué los documentos de mi mochila y los puse sobre la mesa. Hablé con un abogado. Me explicó que cuando firmé como aval, técnicamente acepté responsabilidad legal por tu deuda. Pero también me explicó algo interesante, que hay formas de protegerse, que puedo demandarte por fraude si demuestro que me engañaste sobre la naturaleza del acuerdo. Rodrigo se puso tenso. ¿Me vas a demandar? ¿A tu propio hijo? ¿Y tú ibas a dejar que yo fuera a la cárcel? ¿A tu propio padre? Se hizo un silencio pesado entre nosotros. La cafetería seguía con su rutina normal alrededor, gente tomando café, riendo, viviendo sus vidas, y nosotros ahí, padre e hijo, rotos. ¿Qué quieres, papá?, preguntó Rodrigo finalmente, y había algo duro en su voz ahora. Ya no era el niño arrepentido, era el hombre de negocios calculando daños. Quiero que vendas la casa, dije claramente, que pagues tu deuda, que me saques de ese aval, y que después de eso me dejes en paz. ¿Dejarte en paz? No quiero volver a verte, Rodrigo. No quiero más llamadas, no más mensajes, no más mentiras sobre estar ocupado o tener compromisos. Quiero que desaparezcas de mi vida como yo desaparecí de la tuya. Vi el impacto de mis palabras en su rostro. Por primera vez en años, vi una emoción real en sus ojos. ¿Dolor? ¿Sorpresa? No podía estar seguro. No puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio. Durante meses me humillaste, me rechazaste, me trataste como basura, y yo lo permití porque te amaba, porque eras mi hijo. Pero esa noche en la nieve, cuando me dejaste afuera temblando de frío, mientras tú festejabas con la familia de tu esposa, algo murió dentro de mí. Y esta deuda, este intento de arruinarme financieramente, mató lo último que quedaba. Yo no intenté arruinarte, solo necesitaba ayuda. No necesitabas ayuda, necesitabas una víctima, y yo fui perfecto para el papel, ¿verdad? El padre pobre, el padre ignorante que firmaría cualquier cosa que su hijo le pidiera. Rodrigo no respondió, no podía, porque ambos sabíamos que tenía razón.
Saqué otro documento de mi mochila. Este lo había preparado yo mismo, con ayuda de don Miguel, que había sido notario antes de jubilarse. Esto es una renuncia voluntaria a cualquier relación familiar entre nosotros. No tiene validez legal completa, pero es un documento que declara que tú y yo ya no nos consideramos familia, que no quiero nada de ti, y tú no recibirás nada de mí, ni ahora ni cuando yo muera. Eso es ridículo. No puedes simplemente renunciar a ser mi padre. Claro que puedo. Biológicamente siempre seré tu padre, pero emocionalmente, afectivamente, familiarmente, ya no lo soy. Tú te aseguraste de eso. Puse el documento frente a él, junto con una pluma. Firma esto. Comprométete a pagar tu deuda y sacarme del aval en los próximos 30 días. Y después, desaparece de mi vida. ¿Y si no firmo? Me incliné hacia adelante, mirándolo directo a los ojos. Entonces voy con el banco y con la fiscalía. Les cuento toda la historia. Cómo me manipulaste, cómo me usaste. Traigo testigos de cómo me has tratado. Don Miguel y don Fernando están aquí mismo, escuchando todo, y demando por fraude y abuso de confianza. Tal vez pierda de todas formas. Tal vez me embarguen mis 4 cosas. Pero tú tendrás un proceso legal encima. Tu reputación, esa preciosa imagen que tanto cuidas, quedará destruida. Todos sabrán que estafaste a tu propio padre. Vi el cálculo en sus ojos. Estaba pesando opciones, costos y beneficios. Como el hombre de negocios que era. No estaba pensando en mí como su padre. Estaba pensando en mí como un problema que resolver. Y en ese momento supe, con absoluta certeza, que estaba haciendo lo correcto. Rodrigo tomó la pluma. Sus manos temblaban ligeramente. Leyó el documento rápidamente y firmó. Me levanté de la mesa, tomé el documento firmado, lo guardé en mi mochila. «Tienes 30 días», dije. «Después de eso, no vuelvas a buscarme». Caminé hacia la salida. Don Miguel y don Fernando se levantaron y me siguieron. «Papá», escuché la voz de Rodrigo detrás de mí. Me detuve, pero no volteé. «Algún día te vas a arrepentir de esto». Me di la vuelta lentamente y lo miré una última vez. «No, Rodrigo. El que va a arrepentirse eres tú, cuando seas viejo, cuando estés solo, cuando te des cuenta de que sacrificaste al único ser humano que te amaba incondicionalmente por dinero y apariencias. Ese día vas a arrepentirte». Salí de la cafetería. No volví a mirar atrás. Han pasado 8 meses desde ese día en la cafetería, 8 meses desde que me liberé de la prisión emocional en la que yo mismo me había encerrado. Rodrigo cumplió con el acuerdo. Vendió la casa, una casa más pequeña, más modesta. Pagó la deuda del banco. Me sacaron del aval. Recibí un documento oficial del banco confirmándolo. No hubo nota personal de Rodrigo, solo los papeles legales, y desde entonces, silencio total. No me ha llamado, no me ha escrito, no he sabido nada de él, y está bien. Al principio, no voy a mentir, fue difícil. Hay momentos, especialmente en las noches, cuando la soledad pesa, cuando extraño al niño que fue, cuando recuerdo sus risas, sus abrazos, esos días en que me decía, «Te amo, papá». Pero luego recuerdo la nieve, recuerdo su mirada fría, recuerdo cómo estaba dispuesto a dejarme en la ruina financiera, y el dolor se convierte en aceptación. Mi vida ahora es diferente, mejor, en muchos sentidos. Sigo yendo a caminar con don Miguel y don Fernando. Hemos formado un grupo más grande ahora, como 8 señores de la colonia. Nos juntamos 3 veces por semana. Caminamos, platicamos, a veces vamos a desayunar después. Son buenos hombres. Varios tienen sus propias historias de hijos que los decepcionaron, de familias complicadas. Nos entendemos. Seguí con la carpintería, me he vuelto bastante bueno. Hice una mesa de centro hermosa que vendí por 1000 pesos. No es mucho, pero fue la primera vez en mi vida que gané dinero haciendo algo que disfruto. Ahora tengo 3 pedidos más. La gente del vecindario ha visto mi trabajo y les gusta. Conocí a una señora en el taller, Estela. Tiene 55 años, viuda hace 3 años. Es maestra jubilada. Hacemos buena pareja trabajando juntos en proyectos. A veces vamos al cine. A veces cocinamos juntos.
No es romance, al menos no todavía, pero es compañía. Es alguien que me valora por quien soy, no por lo que puedo darle. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca. Nunca había tenido tiempo para leer por placer. Ahora leo 2 libros al mes. Discutimos sobre ellos. Es fascinante descubrir que tengo opiniones propias sobre literatura, sobre filosofía, sobre el mundo. Estoy viviendo, por primera vez en décadas, para mí mismo. Extraño a Rodrigo. Extraño la idea de él. Extraño al hijo que creí que tenía. Pero no extraño al hombre en el que se convirtió. A ese hombre no lo quiero en mi vida. Hace 2 meses vi a Mariana en el supermercado. Ella no me vio. Estaba comprando cosas caras, hablando por teléfono, quejándose con alguien sobre la casa nueva, sobre cómo era más pequeña que la anterior, sobre cómo habían tenido que hacer sacrificios. Sacrificios. Qué irónico. No me acerqué a ella. Simplemente terminé mi compra y me fui. Hace 3 semanas recibí un mensaje de Rodrigo, el primero en meses. Papá, Mariana está embarazada, vas a ser abuelo. Leí el mensaje varias veces. Esperé sentir algo. Emoción, tal vez, o alegría. Pero solo sentí vacío. No respondí. 2 días después otro mensaje. Papá, sé que las cosas están mal entre nosotros, pero esto es diferente. Es tu nieto. Podrías conocerlo. Podríamos empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Como si lo anterior no hubiera pasado. Como si pudiera borrar la humillación, el rechazo, el intento de arruinarme financieramente. Y ahora que tendrá un hijo, ahora sí quiere que yo regrese, probablemente porque necesitará niñera gratis, o ayuda económica, o simplemente la imagen de familia feliz para las fotos de Instagram. Esta vez sí respondí. Le escribí: Rodrigo, te deseo lo mejor en tu nueva etapa como padre. Espero que seas mejor padre de lo que fuiste hijo, pero yo ya no formo parte de tu vida, y tú ya no formas parte de la mía. Cuida bien a tu hijo, dale todo tu amor, porque algún día entenderás lo que se siente cuando ese hijo te da la espalda. Adiós. Bloqueé su número después de enviar eso. Esta vez no hubo dudas, no hubo dolor, solo paz. Anoche, en el grupo de lectura, leímos un poema sobre la libertad, sobre cómo a veces liberarse de las cadenas significa dejar ir a las personas que amas, sobre cómo el verdadero amor no es aferrarse, sino tener el valor de soltar cuando es necesario. Cuando terminó la sesión, Estela me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Y era verdad. Hoy es sábado. Me levanté temprano, desayuné tranquilo, salí a caminar. El sol brillaba, los pájaros cantaban, la vida seguía. Y yo también. He aprendido algo fundamental en estos meses. El amor de un padre es incondicional, pero el respeto hacia uno mismo debe ser más fuerte. Puedes amar a alguien y aún así alejarte de ellos si te hacen daño. No es egoísmo, es supervivencia emocional. Les digo a ustedes, que me han escuchado durante este tiempo, si tienen hijos, ámenlos. Denles todo. Pero nunca, nunca permitan que los pisoteen. Enséñenles valores, enséñenles gratitud, enséñenles respeto, porque el éxito material sin humanidad no es éxito, es vacío disfrazado de logro. Y si ustedes son hijos que han alejado a sus padres, que los han rechazado, que se han avergonzado de ellos, les digo esto: algún día van a necesitarlos, algún día van a buscarlos, y tal vez, solo tal vez, sea demasiado tarde, porque los padres no son eternos, y el amor, aunque sea incondicional, tiene límites. Yo encontré mi límite aquella noche en la nieve, cuando dije está bien. 2 palabras simples que cambiaron mi vida, 2 palabras que significaron ya no más, ya no te voy a rogar, ya no voy a permitir que me destruyas. 2 palabras que me devolvieron mi dignidad, y no me arrepiento. He cerrado un capítulo doloroso de mi vida, y aunque duele, aunque siempre habrá una cicatriz, estoy construyendo algo nuevo, algo mío, una vida donde yo importo, donde Gustavo Orlando Aguirre no es solo el papá de alguien, sino alguien por derecho propio. A los 58 años estoy aprendiendo a vivir de nuevo. ¿Y saben qué? Está bien. Todo va a estar bien. Si llegaste hasta aquí, te agradezco de corazón. Por favor, si esta historia te tocó,
Si te hizo reflexionar, compártela, dale like, comenta qué te pareció. Y sobre todo, suscríbete al canal para seguir escuchando historias que nos recuerdan que la dignidad y el amor propio son tan importantes como el amor a los demás. Gracias por escucharme.